Realmente el bosque seco es, para nadie es un secreto que ha sido como cuna de desarrollo de diferentes civilizaciones. Los mayas en México se asentaron en el bosque seco, ¿cierto? Y en la actualidad también las civilizaciones y las personas seguimos asentadas en el bosque seco. Cuando los bosques se van perdiendo, se va perdiendo no solo la diversidad, sino se va generando otro proceso que es la erosión cultural. Yo conservo también porque me gustaría que alguien más lo pueda ver, y de pronto uno tiene la ilusión de que alguno de sus descendientes algún día tenga un lugar donde pueda mostrar eso a otras personas. El fin del conflicto armado en Colombia deja al descubierto el gran potencial en biodiversidad de muchos territorios inexplorados. Científicos e investigadores descubren nuevas especies para la ciencia. Este es realmente un momento para redescubrir nuestro país. El interés por explorar y comprender el potencial de nuestra biodiversidad ha sido una constante durante toda nuestra historia. Esta fascinación comenzaría hace más de 2 siglos en una próspera región del Tolima, donde bañado por las aguas del Magdalena se encuentra uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y a la vez más amenazados del país. Aquí en San Sebastián de Mariquita se llevó a cabo hace más de 200 años la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. En esta antigua casona se encuentran los recuerdos de una de las empresas científicas más importantes de la historia de nuestro país. Liderado por José Celestino Mutis, un equipo de botánicos y de artistas llevaría a cabo una de las descripciones más detalladas sobre flora de esta región, y años después darían el comienzo para nosotros explorar Colombia. La Real Expedición Botánica fue el primer estudio de flora y fauna que se realizó en nuestro país para los años de 1700, aproximadamente en 1783, dirigido por don José Celestino Mutis, y el estudio fue la flora y fauna de nuestro país. El sabio José Celestino Mutis fue un médico y botánico español que encabezó la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Mutis y un destacado grupo de artistas catalogaron y registraron cuidadosamente muchas de las especies de flora que se encontraban en una vasta región del departamento del Tolima. Muchas de las láminas resultantes de dicha expedición son consideradas hoy como verdaderas obras de arte. Realmente hoy en día podemos decir de que la Real Expedición Botánica fue un trabajo inconcluso. ¿Por qué? Porque cuando el sabio Mutis, don José Celestino Mutis, murió, hubo láminas de las plantas que quedaron sin terminar. Él por lo menos dejó un libro sobre hormigas que no terminó de escribir. Hubieron plantas que quedaron sin terminar de estudiar. Entonces, realmente el Mutis no le alcanzó el tiempo para la realización de los trabajos de la expedición botánica. ¿Cuáles fueron sus resultados importantes? El estudio de 2.696 especies de plantas y 26 variedades, y dibujaron alrededor de 6.000, 6.500 láminas que fueron dibujadas por los expedicionarios, que hoy en día se reposan en España, en el Real Jardín Botánico en Madrid. Mariquita, ¿por qué fue tan importante durante esta expedición? Mariquita fue un epicentro, puesto el rey le ordenó a Francisco Núñez Pedroso, el capitán español, el establecimiento de un asentamiento en esta zona por la gran riqueza minera que se encontró en la zona. Entonces, de aquí se establecieron. San Sebastián de Mariquita fue fundada el 28 de agosto de 1551, y de ahí para acá empezó a ser un punto principal para la llegada de los virreyes, para la llegada de los expedicionarios, para la llegada de los conquistadores, por su cercanía hasta Honda, que era el puerto de embarque, desembarque de materias primas.
expedición botánica en Colombia abarcó muchos ecosistemas y es cierto que en esta región donde estamos, a menos de una hora en Mariquita, fue como uno de los sitios de epicentro de esta expedición. El samán, en el árbol que estamos, es una especie que fue colectada, que fue identificada en la expedición. También está el caracolí, es una especie que hoy en día se reconoce mucho, son árboles muy grandes. Desde la Real Expedición Científica hasta nuestros días, la necesidad de proteger la biodiversidad de nuestro país siempre ha sido una constante. Muy cerca de aquí, en las planicies del departamento del Tolima, se encuentra uno de los ecosistemas con mayor riesgo en el país. Roy, estamos en uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. Quiero que me cuentes algunas de las características que tiene el bosque seco tropical. Es un ecosistema donde por un periodo muy prolongado llueve muy poco, entonces eso estresa a las plantas, ellas tienen que perder sus hojas, eso estresa a los animales, ellos tienen que salir a buscar agua en otros sitios, o eso estresa a los animales que viven encima de los árboles porque no tienen de dónde tomar su recurso hídrico. Entonces, la generalidad de estos bosques es justamente eso, el déficit hídrico modela mucho de las adaptaciones de las especies. Los estudios del bosque seco que se han adelantado a través, digamos, de estos procesos de investigación en los últimos años han mostrado más de 2000 especies y hemos empezado pues como a mirar las potencialidades que tienen algunas de estas especies y se han encontrado, por ejemplo, más de 350 especies que presentan uso en el bosque seco. Las principales especies de fauna y de flora que uno encuentra es como muy variable, pero algo que es general al bosque seco es la dominancia o la abundancia de la familia leguminosa, que son las especies como en la que estamos, el samán, que son especies de legumbres. También en términos de fauna tenemos un montón de especies de anfibios, de aves, y hay un elemento muy particular que resalta digamos el nivel faunístico del país, que es el primate, el mono tití, que es 100% colombiano y se encuentra solo en el Caribe. Nosotros describimos las especies, las catalogamos, las identificamos, pero en particular lo que estamos haciendo con la Red de Investigación y Monitoreo del Bosque Seco en Colombia es un proceso de monitoreo y de investigación de los bosques desde diferentes enfoques. Entonces, con diferentes instituciones del país, en el Caribe, en los valles interandinos, inclusive para algunas zonas sazonales secas en la Orinoquía, estamos monitoreando a través de parcelas permanentes de vegetación. Estamos mirando el crecimiento de los árboles, estamos evaluando procesos de descomposición de hojarasca, procesos de ciclado de carbono, la fauna, las especies de mamíferos a través del fototrampeo. En el instituto lo están promocionando mucho, las expediciones bio, que lo que han acercado es la comunidad científica y la comunidad local a sus especies. Entonces como que no es solo un grupo en particular y no es solo identificar un grupo de especies, sino conocer todo el conjunto de diversidad de especies y de procesos que están ocurriendo en este ecosistema. Originalmente el bosque seco tropical cubría 9 millones de hectáreas, pero solo se conserva un 8%.
Las amenazas alrededor de este ecosistema aumentan debido a que se encuentra en zonas altamente fértiles, ideales para la agricultura y la ganadería. En los últimos años, solo nos ha quedado, en este momento solamente Colombia tiene el 8% del bosque seco tropical que solíamos tener. ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Por qué está ocurriendo esto históricamente? ¿Qué ha hecho para que tengamos ese porcentaje tan pequeño? Sí, realmente el bosque seco es, para nadie es un secreto que ha sido como cuna de desarrollo de diferentes civilizaciones. Los mayas en México se asentaron en el bosque seco, ¿cierto? Y en la actualidad también las civilizaciones y las personas seguimos asentadas en el bosque seco. Entonces hay diferentes actividades productivas como la ganadería, como la agricultura, como el desarrollo vial, como la construcción de hidroeléctricas, sistemas productivos diferentes. Son amenazas latentes para la conservación de este ecosistema, al punto de que lo han llevado a una fragmentación muy alta y solo se encuentran pequeños remanentes. Nosotros recientemente trabajamos en un estudio en el que encontramos que el tamaño promedio de un bosque seco en Colombia es de 120 hectáreas. Realmente es un área muy reducida. Yo creo que las principales amenazas que tiene este ecosistema en este momento es la pérdida de especies por la tala, por la reducción de las matrices de cobertura boscosa para conversión a otras actividades, las que se incluyen desde sitios para recreación y turismo hasta sitios donde se hace ganadería industrial o convencional, sin decir que estas prácticas en todos los casos son negativas, sino que es como con la forma como se lleven que pueden tener unos impactos negativos. Realmente las especies invasoras pues, son una gran problemática porque amenazan la biodiversidad que tienen los ecosistemas, en especial el bosque seco. Hay como dos principales causas de eso. Uno, pues es la introducción de especies exóticas, es decir, que vienen de otros países y las ingresan al país con fines principalmente ornamentales o fines productivos. Y pues la siguiente pues causa de esto es que toda la transformación que ha sufrido el bosque, en este caso el bosque seco, hacen que estas especies invasoras tengan unas condiciones adecuadas donde ellas pueden establecerse, dispersarse y posteriormente generar una invasión. Las alternativas que hay para no amenazar pues, el bosque con las especies introducidas es potencializar y realizar estudios con las especies nativas que tenemos. La mayoría de especies introducidas pertenecen a la familia leguminosa, que son pues, especies que se usan bastante para el forraje como alimento de ganado. Esto hace que estas especies invasoras entren a competir con las especies nativas e impidan pues, que se desarrolle las especies nativas que tenemos en el bosque seco. El bosque seco representaba un potencial de especies maderables que fueron importantes. Durante muchos años, muchas viviendas se construyeron a partir de estos. Ahí están las especies como el cumulá o carreto, que se conocen en algunos sitios, uno que llaman aquí en la región trébol, que en otros sitios lo conocen como granadillo. Y esas especies fueron diezmadas y nunca se ha procurado por incentivar, digamos, la producción de este tipo de especies o de propagarlas en unos sistemas productivos, y creo que es una buena oportunidad para trabajar y rescatar estas especies, varias de ellas que se encuentran hoy en el libro rojo, ¿no? Tú comentabas ahora, y es que muchas de las amenazas del bosque seco tropical tienen que ver con el desconocimiento también que se tiene sobre este, y que de hecho están muy cerca a las grandes ciudades, pero pues poco se conoce. En este escenario de posconflicto, ¿cuál crees tú que son las amenazas más latentes para este ecosistema, o en su defecto también las oportunidades que podrían venir con este nuevo periodo? Sí, pues las amenazas yo creo que son las mismas que ha tenido, y es su pérdida de bosque. Sabemos que en los escenarios donde se abre el espacio de ocupación de los sitios, pues comienza a haber una mayor deforestación.
comienza a haber una mayor pérdida de especies, ¿cierto? Comienza a haber una mayor degradación de los bosques. Pero interesantemente el bosque seco, la mayoría de los bosques secos del país se distribuyen al lado de los sitios desarrollados. O sea, tenemos bosque seco a 2 horas de Bogotá, bosque seco a 1 hora de Medellín, bosque seco a 1 hora de Nariño, de Pasto. Entonces las amenazas han estado siempre ahí. Lo hemos tratado y estamos viendo los resultados de aislar esas zonas de bosque para que el ganado no pueda entrar. Y eso ha sido una cosa que, por ejemplo, lo que le decía al comienzo, uno piensa que era positiva y nos dimos cuenta de que era una locura. O sea, el ganado no puede entrar a los bosques porque, aunque uno crea que no les hacen nada, porque usted ve los árboles y pues siguen ahí, ¿no es cierto? Uno no se da cuenta. Pero toda la regeneración del bosque se acaba, porque los animales se comen las maticas pequeñas, los árboles pequeños, y no las dejan. Entonces no hay regeneración, lo cual hace que el bosque a la larga pierda mucho. Entonces nos hemos dado cuenta de eso. Es un esfuerzo grande porque son cercas y cercas, muchos kilómetros de cerca que hay que hacer, pero vale la pena. El esfuerzo yo creo que vale la pena y hemos pensado que hay que cambiar ese esquema y más bien tratar de que las zonas que ya están en pastoreo produzcan más y no dejar que las otras zonas se afecten con el ganado. El alarmante estado de amenaza en el que se encuentra el bosque seco tropical y su progresivo deterioro no impacta únicamente a las especies que habitan dicho ecosistema. La riqueza hídrica de la región y especialmente ríos tan importantes como el Magdalena dependen de que la vegetación a su alrededor se preserve. Entonces mira que, por ejemplo, en esta parcela intentamos conocer la dinámica del bosque, como crecer, engordar, morir, toda esta dinámica de los bosques que tienen que ver con el proceso del ciclado de carbono. Entonces mira, por ejemplo, esto es un árbol pequeño que marcamos hace un año, que habíamos pintado, pero ya está caído, defoliado, está muerto. Pero también hay un árbol grande que está en proceso de descomposición, que ya no tiene copa, que probablemente también está muerto. Sí. Está muerto en pie. Entonces, en diferentes categorías de edad se mueren los árboles. Pero mira que también el hecho de que este árbol haya perdido su copa, cayó acá y dobló otro árbol. Entonces, este árbol será capaz de soportar esas condiciones de estar doblado, de haber perdido su posición en el dosel. Entonces, estas son las cosas que estamos investigando, los elementos que estamos estudiando en estos bosques, cómo es su dinámica desde la ganancia de carbono, desde la productividad de la biomasa, pero también en los suelos, la productividad de las raíces, pero también en las hojas, la productividad de las hojas, así como las estrategias que tienen los árboles para tolerar la sequía. Los bosques siempre están asociados con la gente, o la gente está asociada con los bosques. Hay un vínculo ahí muy importante, ¿no?
Cuando los bosques se van perdiendo, se va perdiendo no solo la diversidad, sino se va generando otro proceso que es la erosión cultural, ¿sí? O sea, se pierde ese componente de la especie o de la cobertura vegetal, pero también se va perdiendo el conocimiento que se tiene frente a las plantas. Me explico, por ejemplo, gente que usaba ancestralmente o tradicionalmente las especies para medicina, para obtención de fibras, para obtención de alimento. En la medida que no se use ese recurso, se va perdiendo eso. Es importante preservar el bosque seco porque es uno de los ecosistemas más amenazados. Hemos visto, o realmente uno de los servicios ecosistémicos más importantes, no solo para el bienestar humano, sino para el bienestar pues, de todos los ecosistemas, es el agua, la disponibilidad de agua. Y en esta zona seca realmente la gran problemática que se está dando es por falta de agua. Entonces el bosque es, digamos, o los bosques tienen esa función principal de regular el clima, de regular esas condiciones ambientales para que se pueda mantener también la humedad y se pueda generar la provisión de servicios importantes para que pues, podamos sobrevivir. En este escenario en el que estamos, ¿qué tan importantes crees que es para los investigadores de ahora este tipo de expediciones? ¿Y qué más podemos encontrar ahora? O sea, este posconflicto, ¿qué puede generar para los nuevos investigadores? Bueno, eso es un tema bien interesante porque digamos en esta zona vamos a encontrar unos bosques húmedos tropicales. Tenemos bosques en estos momentos en San Sebastián de Mariquita que pertenecen a áreas privadas y que no han sido, digamos, explorados realmente como debería de ser. Entonces podemos encontrar algo nuevo en estos lugares. De por sí, acá en cercanías a Mariquita, en el municipio de Falan, no hace unos años se reportó una nueva especie de rana. Entonces podemos ver de que todavía tenemos muchas cosas que investigar, todavía tenemos muchas cosas por conocer. Yo conservo porque a mí me gusta mirar los árboles y me gusta salir y ver los pájaros y oírlos, ¿no? Entonces, pues esa es fácil. La otra es, yo conservo también porque me gustaría que alguien más lo pueda ver y de pronto uno tiene la ilusión de que alguno de sus descendientes algún día tenga si las cosas funcionan y si la vida sigue, pues tenga un lugar donde pueda mostrar eso a otras personas. No sé, el tema del ecoturismo es interesante, aquí hay un número de especies interesantes para eso, para avistamiento de aves y cosas de esas. El futuro que yo me imagino para los bosques secos es un crecimiento en su masa boscosa, que haya estos pequeños fragmentos que hoy en día están tan aislados y tan separados, que se vayan uniendo unos detrás de otros y vayan generando mayores masas de cobertura, que haya un enriquecimiento de la fauna, que el hecho de que hayan mayores masas boscosas incremente la fauna dentro de estos ecosistemas, pero sobre todo que le vaya ganando terreno a las áreas de agricultura, a las áreas de ganadería, y que en estos sitios donde los suelos ya están degradados y desertificados, comience también el bosque seco y las especies a ayudar a recuperar las funciones que ya se han perdido. Muchas de las investigaciones científicas sobre el bosque seco tropical realizadas por el Instituto Alexander von Humboldt junto a otras universidades y centros de investigación lo que buscan es aprovechar toda la diversidad de especies que aquí se encuentran para generar proyectos productivos que ayuden a la preservación de este ecosistema.